El Orla de Guy de Maupassant. El narrador, un hombre culto y acomodado que vive en una hermosa casa junto al río Sena, comienza a escribir su diario con la intención de ordenar sus pensamientos y comprender los hechos inquietantes que han empezado a perturbar su vida. Al inicio, su tono es optimista, se siente saludable, disfruta de la naturaleza y aprecia la tranquilidad de su hogar. Durante los primeros días de mayo, describe un clima radiante, la fresca brisa del río y la calma que invade su mente. No imagina que esta serenidad es apenas la antesala de un estado de inquietud que se irá intensificando. Un día observa un barco brasileño que avanza lentamente por el río. El buque se desliza como un ser vivo, imponente, casi majestuoso. Aunque no sabe explicar por qué, algo en esa embarcación lo estremece. Siente una atracción extraña que lo desconcierta y le deja una ansiedad sutil, como si una presencia lo hubiera rozado al pasar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sueña con una figura indefinida que se inclina sobre él mientras duerme. No logra recordar un rostro, solo la sensación de que algo o alguien se encontraba demasiado cerca, respirando en el silencio de la habitación. Los días siguientes su tranquilidad interior comienza a fracturarse. Aunque intenta convencerse de que se trata de cansancio o de simple sugestión, percibe un estado de alerta que no logra controlar. Pequeñas alteraciones de su entorno empiezan a desconcertarlo, objetos que parecen no estar donde los dejó, puertas entreabiertas sin razón aparente, la sensación de que alguien lo observa desde otra habitación. La lógica lucha por imponerse, pero el nerviosismo persiste. A medida que avanza el mes, describe episodios que lo desconciertan aún más. Una mañana se despierta sobresaltado, cubierto de sudor, con la certeza de que una presencia había entrado en su dormitorio durante la noche. Dice haber sentido un peso ligero sobre su pecho, un roce helado en el cuello y un soplo cercano. Examina la casa, revisa ventanas y puertas, pero no encuentra nada fuera de lugar. Esta imposibilidad de explicar lo ocurrido aumenta su inquietud. El narrador decide mantener la serenidad y seguir escribiendo su diario para registrar los hechos. Confía en que la escritura lo ayudará a distinguir entre la realidad y las ilusiones. No obstante, admite que la sensación de ser vigilado se intensifica. En ocasiones siente un escalofrío repentino, como si alguien pasara a su lado sin ser visto. Otras veces experimenta una especie de opresión en el pecho, una angustia sin motivo aparente. La naturaleza, que antes lo relajaba, ahora parece delatar algo oculto. El viento sopla con una fuerza inesperada, los árboles tiemblan como si respondieran a una presencia invisible y el río refleja destellos que lo perturban. Incluso sus animales domésticos, normalmente tranquilos, actúan de forma extraña. Su caballo parece asustarse sin causa, y su perro, siempre fiel y alegre, se queda mirando un punto fijo en la pared, gruñendo como si advirtiera una amenaza. En su intento por explicarlo todo racionalmente, el narrador habla de nerviosismo, de estrés, de la fragilidad del espíritu humano. Se considera un hombre práctico, ajeno a supersticiones. Sin embargo, algo dentro de él empieza a quebrarse. Se pregunta si los sueños inquietantes son señales de un trastorno nervioso o si, en cambio, existe un agente externo que se acerca de manera silenciosa, casi imperceptible. El diario revela un conflicto interno. Parte de él quiere descartar toda idea irracional, mientras otra parte siente que lo desconocido ha comenzado a aproximarse a su vida. Cada día se vuelve más sensible a sonidos imperceptibles, a movimientos casi invisibles, a la atmósfera extraña que empieza a envolver su casa. Aunque intenta mantener la calma, reconoce que algo se ha puesto en marcha desde la llegada del barco brasileño, como si hubiese traído consigo una fuerza invisible que despertó en su hogar. El narrador, antes seguro de sí mismo, ahora se encuentra atrapado entre el deseo de recuperar la razón y el temor de que una presencia desconocida haya cruzado el umbral de su vida. Durante los días siguientes, el narrador continúa escribiendo con disciplina, convencido de que registrar cada vivencia lo ayudará a conservar la cordura. Al principio intenta mantener un tono racional, pero pronto confiesa que su voluntad empieza a tambalearse. Algo, una presencia intangible, parece haber cruzado la frontera de su mundo doméstico, y cada noche esa fuerza se manifiesta con mayor claridad. La idea misma le provoca una mezcla de horror y fascinación.
una madrugada se despierta con una sensación de sofocación extrema. Cree que se ahoga, como si un ser invisible hubiera apoyado su peso sobre él. Intenta moverse, gritar, levantarse, pero su cuerpo permanece rígido, paralizado. Solo cuando el amanecer ilumina el cuarto, logra recuperar el control. Agotado, se levanta para descubrir algo aún más inquietante: la jarra de agua que había dejado llena sobre la mesa está totalmente vacía. Nunca antes había olvidado beberla, y no tiene recuerdo alguno de haberla tocado durante la noche. Perturbado, decide hacer una prueba. Coloca 2 jarras de agua junto a la cama una noche y se obliga a no beber ni una gota. A la mañana siguiente descubre que ambas están vacías. La sensación de que algo comparte su habitación se intensifica. Aunque intenta encontrar explicaciones lógicas, la posibilidad de haber actuado dormido, lapsos de inconsciencia, su intuición le dice que hay otro agente involucrado, uno que escapa a la comprensión humana. En los días siguientes los episodios se repiten. Siempre durante la noche, siempre cuando la oscuridad envuelve la casa. El narrador intenta mantenerse despierto para descubrir lo que sucede, pero una fuerza inexplicable lo sumerge en un sueño profundo. Esa incapacidad de controlar sus propias noches lo llena de miedo. Siente que la voluntad misma se le escapa. No solo el agua desaparece, también percibe movimientos sutiles, una cortina que se levanta sin brisa, el crujido de una tabla del piso, un suspiro que se desliza por el aire. La casa, antes refugio de paz, adquiere un carácter opresivo, como si hubiera sido ocupada por un huésped invisible cuyo nombre y naturaleza desconoce. Una tarde, mientras descansa en el salón, su perro comienza a ladrar desesperadamente hacia un rincón vacío. El animal, con el pelo erizado, retrocede hasta quedar temblando a sus pies. El narrador intenta calmarlo, lo abraza, le habla, pero el perro se niega a acercarse al lugar donde fija la mirada. La reacción del animal, tan genuina e instintiva, le confirma algo que teme admitir: aquello que lo atormenta no es una ilusión, sino una presencia real, una entidad que ejerce su influencia incluso sobre los sentidos de otras criaturas. Decidido a recuperar el control, consulta a un sacerdote, aunque no llega a confesarle todo. El sacerdote, amable y prudente, le habla de fe, de la importancia del equilibrio, del descanso, pero nada de lo que escucha logra aliviarlo. El narrador deja la entrevista con la impresión de que ningún ser humano puede ayudarlo, pues lo que ha entrado en su vida no pertenece al mundo cotidiano. Los días se vuelven más pesados. Describe un agotamiento creciente, una pérdida de energía que se acentúa tras cada noche inquieta. En ocasiones, siente que alguien lo sigue por la casa, como si pasos silenciosos imitaran los suyos. Otras veces, tiene la impresión de que una mirada desconocida se posa sobre él, expectante, como si estudiara su comportamiento. Esa constante vigilancia lo sumerge en un estado de paranoia que no sabe controlar. El narrador, siempre atento a los detalles, comienza a notar que sus pensamientos mismos parecen influenciados por algo externo. En sus reflexiones, surgen ideas que no reconoce como propias, visiones fugaces, sensaciones de peligro inminente, una conciencia creciente de que está siendo observado por un ser con inteligencia. Al escribirlo, su mano tiembla. No se atreve a formular con claridad el nombre de lo que empieza a sospechar, pero su mente dibuja la idea de una criatura invisible que habita a su lado. La casa se transforma en un territorio incierto, un espacio colonizado por un huésped que no puede ver. Cada rincón parece contener un secreto. Cada sombra revela un indicio. Al caer la noche, experimenta el pánico casi infantil de quien teme a lo desconocido, solo que en su caso ese temor se basa en experiencias concretas, repetidas y tangibles. Concluye con una confesión estremecedora: el narrador siente que su vida ya no le pertenece del todo. Algo lo ha invadido. Algo que no entiende, pero que percibe con una nitidez aterradora. Y sabe, con una certeza que lo desarma, que aquello no se detendrá. El narrador inicia esta parte de su diario con una mezcla de miedo, lucidez y desesperación. Reconoce que ya no puede atribuir los sucesos a la imaginación ni a los nervios. Algo habita con él. Algo que no puede ver, pero cuya existencia se hace evidente en cada detalle de su vida cotidiana. Cada día que pasa,
la presencia se vuelve más dominante, más cercana, más invasiva. Su salud comienza a deteriorarse. Se siente débil, sin energía, incapaz de concentrarse. Al despertar siente que una fuerza ajena le ha absorbido la vitalidad durante la noche, dejándolo vacío, como si hubiera corrido una gran distancia sin moverse de la cama. Su médico, tras revisarlo, solo encuentra agotamiento y le recomienda descanso. El narrador sonríe con amargura. ¿Cómo descansar cuando su propio hogar se ha convertido en un territorio hostil? Decide entonces observar atentamente su entorno, registrar cada fenómeno por pequeño que sea. Anota cómo la temperatura de la habitación cambia de forma repentina, como si un cuerpo invisible pasara a su lado. Escribe cómo la cama parece hundirse por instantes, como si alguien se sentara en el borde. Describe el extraño fenómeno de la ropa que se acomoda o se arruga sin que ningún viento la toque. Estas observaciones minuciosas le dan tanta claridad como angustia. Un día, mientras escribe en su despacho, siente un leve roce en el hombro. No es una corriente de aire, ni el movimiento de una tela. Es un contacto directo, casi humano. Sobresalta, se levanta bruscamente y mira alrededor. No hay nadie. El silencio es absoluto, pero su respiración se acelera. En ese instante comprende que ya no está ante simples manifestaciones, su visitante no solo existe, sino que interactúa con él de manera deliberada. Decide poner a prueba la presencia. Coloca objetos en lugares estratégicos, memoriza su posición exacta y revisa después de horas. Los encuentra movidos, desplazados por pocos centímetros, como si una mano invisible los hubiera manipulado. En una ocasión, deja un libro abierto sobre la mesa y al regresar lo halla cerrado. En otra, coloca pétalos de flores alrededor de su cama y, al despertar, descubre que han sido apartados. Ninguna explicación racional logra sostenerse. La idea de que este ser posee inteligencia se vuelve innegable. La entidad no solo lo observa, sino que parece estudiarlo, comprender sus rutinas, anticipar sus acciones. En el diario, el narrador escribe que siente la mirada del ser posada sobre él, una mirada que traspasa la carne y se introduce en su mente. En ocasiones percibe una especie de presión mental, como si sus pensamientos no le pertenecieran del todo. A medida que los días avanzan, el narrador comienza a desarrollar teorías. Reflexiona sobre seres invisibles, fuerzas desconocidas que podrían haber existido siempre junto a la humanidad sin ser detectadas. Recuerda que el barco brasileño lo inquietó desde el primer instante y comienza a relacionar su paso con la llegada de esta presencia. Piensa en civilizaciones lejanas, en seres superiores que quizá dominen formas de existencia no perceptibles para los sentidos humanos. El razonamiento lo aterra, ¿y si la humanidad no está sola en el planeta? ¿Y si convive con algo que siempre ha estado allí, escondido entre las grietas de la realidad? Una noche, el narrador tiene una experiencia decisiva. Despierta de golpe, sintiendo que una fuerza lo sujeta. No puede moverse. El aire se vuelve denso, casi sólido. Intenta gritar, pero la voz no sale. Siente un aliento helado sobre la piel, un silencio abrumador que invade cada rincón del cuarto. Esta vez, la presencia no solo está allí, parece inclinarse sobre él, observándolo con atención, como si lo examinara, como si evaluara su resistencia. Después, la presión desaparece y el narrador cae en un sueño profundo, como si el propio ser lo hubiera inducido. Al día siguiente, en sus escritos, reconoce que por primera vez siente miedo de perder la razón. No porque dude de lo que vive, sino porque teme que esta entidad invisible esté colonizando su voluntad. Empieza a sospechar que aquello que lo visita podría influir en su mente, quizás incluso dominarla. Esta idea lo perturba más que cualquier otra. El narrador ya no está solo en su casa, ni en su mente. Comienza a sospechar que el ser invisible lo ha elegido. Y la pregunta que lo atormenta es si esa elección es temporal o definitiva. El narrador continúa escribiendo con creciente desesperación. La presencia invisible ya no es una sospecha ni una teoría, es una certeza aterradora que domina cada instante de su vida. En su diario confiesa que el ser, al que comienza a llamar el Orla, ya no actúa en las sombras con movimientos discretos.
ahora se manifiesta con una autoridad inquietante, como si poco a poco reclamara su casa, sus noches y su propia mente. El narrador empieza a sentirse vigilado constantemente. Mientras camina por los pasillos, tiene la impresión de que pasos silenciosos se deslizan detrás de él. Cuando intenta leer, sus pensamientos se dispersan y una presión sutil se cuela en su mente, como si alguien más intentara influir en sus ideas. Escribe que, en ocasiones, siente impulsos que no reconoce como propios, deseos que no sabe explicar, reacciones que lo sorprenden. La posibilidad de estar perdiendo el control de su voluntad lo aterra más que cualquier fenómeno físico. Una mañana vive un episodio que confirma la influencia del Orla. Se sienta a escribir una carta y, sin darse cuenta, su mano comienza a moverse sola, como guiada por una fuerza externa. Cuando recupera el control, observa que ha escrito palabras que no recuerda haber pensado, frases incoherentes que parecen dictadas por otra inteligencia. La carta, incomprensible y perturbadora, lo convence de que la entidad no solo puede mover objetos, sino también intervenir en su mente de manera directa. La opresión aumenta. El narrador se siente cada vez más débil, como si el Orla le absorbiera la energía vital. Cada mañana despierta exhausto. Su cuerpo se vuelve pesado, su mente lenta, su ánimo sombrío. Incluso el sol, que antes iluminaba su hogar con una calidez acogedora, ahora parece distante y frío. Nada logra reconfortarlo. La casa entera se ha convertido en un espacio que no le pertenece. Buscando respuestas, decide viajar a Rouen para consultar a un médico conocido. En la ciudad intenta distraerse, recuperar algo de normalidad, observar a la gente, escuchar el bullicio de las calles. Durante unas horas cree sentirse mejor. No registra ningún fenómeno extraño y comienza a pensar que quizá su hogar está contaminado de alguna manera por la presencia del Orla. Sin embargo, ese breve alivio se desvanece cuando, en plena tarde, siente un escalofrío súbito y un peso invisible posarse en sus hombros. Comprende que el ser lo ha seguido hasta la ciudad. No importa dónde vaya, el Orla lo acompaña. Decide regresar a casa con el propósito de enfrentar al ser. El viaje de retorno se vive como un acto de valentía forzada. En su diario confiesa que no tiene armas para luchar contra algo que no puede ver, pero la angustia lo impulsa a buscar respuestas. Al llegar, la opresión en la atmósfera lo recibe de inmediato. La casa, silenciosa y sombría, parece contener una respiración oculta. El narrador intenta estudiar al Orla, entender su naturaleza. Reflexiona sobre seres superiores, entidades capaces de vivir en planos invisibles para los humanos, seres que se alimentan de la vida y la voluntad de otros. Anota teorías sobre la evolución de la especie humana y su vulnerabilidad ante criaturas más avanzadas. Mientras escribe, siente que el Orla lo observa, como si leyera cada palabra y juzgara sus intentos de comprenderlo. Una noche, al despertar de manera sobresaltada, ve algo que le confirma que el ser posee un cuerpo, aunque invisible. Frente a él, sobre el escritorio, un libro flota en el aire. No se mueve con brusquedad, más bien parece sostenerse con una calma inquietante. El narrador queda paralizado, incapaz de gritar o huir. El libro se abre solo, como si unas manos invisibles lo ojearan buscando algo. Luego cae al suelo. Esa demostración de fuerza lo convence de que el Orla no es un visitante casual, es un dominador, un ser cuya presencia supera todo límite natural. En una mezcla de terror y desesperación, el narrador decide que solo queda un camino: liberarse del Orla cueste lo que cueste. Piensa en métodos, en estrategias, en cualquier posibilidad que devuelva la paz a su vida. La idea de combatirlo se vuelve una obsesión. En el diario escribe que está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, si eso significa romper el vínculo con esa entidad que lo asfixia día y noche. El narrador se prepara para enfrentar al Orla con un plan extremo. No sabe si tendrá éxito, pero reconoce que ya no puede seguir viviendo bajo su dominio. Siente que la lucha será inevitable, y que el desenlace podría destruirlo. El narrador inicia esta última parte de su diario con una mezcla de resolución y desesperanza. Ya no duda de que el Orla ha tomado dominio de su vida, de su casa y de su voluntad.
La presencia invisible lo acecha con una constancia insoportable, una vigilancia silenciosa que lo asfixia incluso cuando intenta dormir. Después de incontables noches de terror, decide ejecutar un plan definitivo: destruir a Lorla cueste lo que cueste. Su primer intento consiste en buscar ayuda en los libros. Revisa tratados antiguos sobre espíritus, fuerzas invisibles y presencias sobrenaturales. Encuentra relatos de entidades que habitan entre los humanos sin ser vistas, que se alimentan de la energía vital de quienes eligen como víctimas. Sin embargo, ninguno plantea una solución clara. A pesar de ello, el narrador deduce que estas criaturas pueden tener vulnerabilidades físicas, aunque sus cuerpos sean invisibles. Y esa idea se convierte en la base de su estrategia. El plan comienza con una prueba arriesgada. Una noche, deja abierta la puerta de su habitación y observa desde un rincón oculto. Al cabo de unos minutos, la puerta se cierra con lentitud, como empujada por una mano invisible. El narrador contiene la respiración, convencido de que el Orla ha entrado. Cuando siente la presión en el aire, una señal inequívoca de la presencia del ser, cierra de golpe la puerta desde afuera y la tranca. Durante unos segundos cree haberlo atrapado en la habitación, pero no sabe si la criatura puede atravesar paredes o escapar de formas inexplicables. La incertidumbre lo devora. Decide entonces viajar a la ciudad para comprar una gran cantidad de materiales inflamables. Regresa al amanecer y se encierra en su casa para preparar lo que describe como su último recurso. Recorre cada cuarto con una mezcla de nostalgia y rabia, sabiendo que está a punto de destruir el lugar donde vivió tantos años. Aún así, su determinación es absoluta, prefiere perderlo todo antes que seguir bajo el dominio del ser invisible. En la tarde, el narrador prepara su trampa final. Espera a que caiga la noche, momento en que el Orla suele manifestarse con mayor intensidad. Entra en su dormitorio, abre la ventana y llama a la entidad con una mezcla de temor y desafío. Aunque no puede verlo, siente la presencia que entra lentamente por la ventana, atraída por su llamado. Esa energía inconfundible llena la habitación como una sombra sin forma. Entonces, el narrador sale y cierra la puerta con fuerza, atrancándola de inmediato. Su respiración es agitada, pero continúa con el plan. Desciende al piso inferior, donde ha esparcido paja y petróleo por todo el corredor y las escaleras. Enciende una antorcha y la arroja hacia la entrada del dormitorio. Las llamas estallan con violencia, extendiéndose en cuestión de segundos. El incendio devora las paredes, las cortinas, los muebles. El narrador escucha crujidos, explosiones de madera, y algo más, un sonido que no puede describir, una especie de movimiento desesperado que proviene del cuarto donde cree haber encerrado a Lorla. Durante unos instantes cree haber triunfado. Mira el fuego crecer, elevándose por las ventanas como una lengua ardiente que busca liberarse. La casa entera arde con una rapidez aterradora. Sin embargo, el narrador pronto advierte algo que lo hiela: gritos. No los gritos de Lorla, sino voces humanas. Recuerda con horror que los criados dormían en la casa. Había olvidado avisarles, olvidado despertarlos, cegado por el terror y la urgencia de destruir a su acosador. Intenta entrar, intenta salvarlos, pero las llamas ya han invadido todo. No puede hacer nada. El fuego consume su hogar y a quienes lo servían fielmente. Más tarde, cuando solo quedan cenizas, se desploma en la tierra, destrozado. El fuego ha destruido la casa. Ha matado a sus sirvientes. Y él no puede saber, no puede confirmar si el Orla murió en las llamas o si escapó, invisible, entre el humo y la oscuridad. En su diario, escribe que cree haberlo sentido nuevamente: una sombra, un soplo helado, un indicio de que el ser continúa vivo. El narrador, completamente vencido, comprende que no puede huir del Orla, ni destruirlo, ni enfrentarlo. Aterrorizado, piensa en el único camino que le queda. Si el ser no puede morir, quizá la única forma de escapar sea quitándose la vida. El diario termina con una frase devastadora que refleja la derrota final del protagonista: ¿estoy condenado para siempre? No soy más que su esclavo. ¿Y si yo me libero al fin? Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido.
Gracias.